Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por la enorme bendición que nos das de permitirnos leer tu palabra. Gracias, Señor, porque aún estamos a tiempo de poderla leer con mediana persecución todavía, Señor, que ya hay mucha gente que aborrece tu palabra, que no quiere oír de ti. Sabemos, Señor, que tú les darás el justo pago por lo que ellos expresan de ti, porque por su boca serán condenados. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos que tu voluntad sea hecha, pero sobre todo que nos enseñes a discernir qué es lo que tienes para decirnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenidos, señores. Qué bueno que ya estamos aquí reunidos un poquito tarde, yo ahora sí con mucho sueño, pero pues vamos a darle. Hoy nos toca leer dos capítulos del libro de Éxodo, pero antes vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos el día de ayer. Ayer nada más leímos el capítulo 31, como era festivo, seguramente por eso nuestro plan funcionó de esa manera. Pero bueno, ¿qué vimos en el capítulo 31 del libro de Éxodo? Bueno, ahí vemos que fue el llamamiento de Bezalel y Aholiab, que el Señor dice que iba a poner entendimiento en el corazón de ellos para que pudieran hacer la obra primorosa del templo. Realmente estos hombres eran como los capataces, como los ingenieros, como los líderes de decir, a ver, esto se hace así, y la mano de obra fueron los hombres, pero ellos fueron a los que les dio el conocimiento exacto del Señor para saber cómo hacer todo el mobiliario del templo, las cortinas, las bases, absolutamente todo. Ellos fueron los encargados de decirle cómo hacer. Eso nos tiene que enseñar que el Señor sí utiliza instrumentos humanos para hacer su voluntad, para cumplir con sus propósitos, pero que siempre la gloria debe de ser para Dios. Otra cosa que nos llama la atención aquí es que dice en este capítulo que el Señor escribió con su dedo en dos tablas de piedra los 10 mandamientos. Quizá ya lo sepan, quizá apenas lo van a oír, pero dos veces nos dio los dos mandamientos del Señor. Y no me estoy refiriendo a la lectura paralela de Deuteronomio, sino que dos veces el Señor nos dio los mandamientos, solamente que la primera los escribió él mismo y la segunda, como lo vamos a ver, los escribió Moisés. Ujú. De hecho, hoy vamos a empezar a ver eso. Bueno, pues realmente eso es todo porque fue un solo capítulo el día de ayer. Hoy vamos a comenzar con la lectura del capítulo 32 del libro de Éxodo y escrito está. Acuérdense que ayer vimos dos versículos acerca del becerro de oro. Entonces dice así, y otra vez retomamos la Reina Valera 1960. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Dios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé días. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Primera vez que los quiere destruir. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, ponga cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy se han consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre ustedes. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacare acerca de su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Híjole. Ve, pues, ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Escrito está. La presencia de Dios prometida. El Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¡Wow! Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Wow. Y dijo Moisés al Señor: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Wow! Esto estuvo. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Híjole, queda bien emocionante estos capítulos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos leyendo cómo sucedió esto, ¿no? Nada más algo por si se me olvida, es cómo es posible, ni siquiera en 40 días, vamos a poner en 40 días, un pueblo completo se olvidó de Dios que los había sacado de Egipto. En 40 días, ni siquiera fue un año, en 2 años, no, en 40 días. Y ni siquiera estaban pasando por una tribulación, nada más estaban esperando a Moisés y en 40 días se desviaron sus caminos. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 26 del Evangelio de Lucas. Pero antes vamos a ver algo que nos llamó la atención en el capítulo 25 del Evangelio. Vemos aquí, por ahí de los versículos, empieza en el versículo 31, que hay algo que se llama el juicio a las naciones. ¿Pero qué es el juicio a las naciones? Bueno, tenemos que empezar explicando que es muy importante que distingamos tres tipos de juicio. El juicio a las naciones, el gran juicio ante el trono blanco y el tribunal de Cristo. De los tres habla la palabra. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Ok, para que nosotros podamos comprender qué es el tribunal de Cristo, tenemos que leer la carta a los Romanos en el capítulo 14, versículo 10, y la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos 9 y 10, que es donde hablan del tribunal de Cristo. Pero ese tribunal de Cristo no es para mal. Realmente solamente los creyentes vamos a estar presentes en ese tribunal. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra que el tribunal de Cristo es un tiempo de examen y recompensa. No es un tiempo de examen y si lo reprobaste al infierno o es un tiempo de que por lo que hiciste te voy a mandar al lago de fuego y azufre. No, el tribunal de Cristo es un tiempo de examen y recompensa. Es solo para los creyentes y tiene lugar después del arrebatamiento. Por ahí vamos a ver, son cuestiones un poquito más técnicas que ojalá el Señor nos dé tiempo de explicarlas, que la palabra de Dios, Pablo nos menciona 5 coronas. De hecho, también Jesucristo nos dice que algunos mártires van a tener la oportunidad de reinar con él en el milenio, van a reinar sobre naciones. De hecho, los 12 gobernadores van a ser los apóstoles. También vamos a tener a un rey que es David, pero además el que va a estar sobre todo es Jesucristo. Pero también así como le hizo Moisés, cuando él quería juzgar a todo el pueblo y llegó Jetro y le dijo que pusiera sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. De la misma manera, Jesucristo, algunos mártires, algunos cristianos van a estar reinando sobre algunos pueblos o ciudades. No lo sabemos, no lo comprendemos hasta que sea el tribunal. Lo que sí es que Jesucristo prometió que en ese tribunal nos va a dar conforme a la gracia, a lo que hayamos hecho después de recibir la salvación. No es por obra, simple y sencillamente es que ahí vamos a ser recompensados por todo el servicio que le prestamos al Señor. Después viene el juicio entre el gran trono blanco.
Ese gran juicio al trono blanco, ante el gran trono blanco, sí hay que tenerle un poquito de miedo a todos aquellos que no confían en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese, para comprenderlo bien, tenemos que leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. ¿Por qué? Porque ese va a tener lugar después del milenio, precisamente cuando prácticamente ya entremos a la vida eterna, donde van a ser juzgados todos los que hayan sido muertos, todos los que hayan sido muertos, prácticamente para ser enviados al lago de fuego y azufre por toda una eternidad. Ajá, ahí vamos dos, el juicio ante el gran trono blanco, el tribunal de Cristo. Pero, ¿qué es el juicio ante las naciones? El juicio a las naciones. Ok, primero que nada tenemos que entender una cosa. En la mañana, o no sé si fue ayer, mi esposa me preguntó que qué significaba la palabra gentil. Y como siempre, mi esposa me agarra fuera de base. Y pues hoy que vimos el juicio de las naciones, tuve la oportunidad de investigarlo en un diccionario griego y lo investigué en la palabra de Dios. Entonces, la palabra gentil eh, es una... No, ay, y se me acaba de olvidar cómo se dice en griego. Perdón, se me acaba de olvidar, pero la traducción significa nación, raza o no judío. La misma palabra significa esas cosas. Bueno, no judío es la traducción que le dan los judíos, pero en realidad la palabra griega para designar gentil significa nación, pueblo o raza. Ajá. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de gentiles, son todas las naciones que no son el pueblo de Israel. Ajá. Todas las naciones que no son el pueblo de Israel. Eso es un gentil. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Este juicio a las naciones va a ser sobre todas las personas gentiles. Sin embargo, tenemos que ver una cosa. Eh, También dentro de ese juicio a las naciones va a ser juzgada una parte de la población judía. ¿Por qué? La palabra de Dios ahí dice que habla de ovejas, habla de cabritos y habla de hermanos en Cristo. Así lo dice la palabra. Cuando se refiere a ovejas, se está refiriendo obviamente a los cristianos. Cuando dice cabritos, se está refiriendo a todos aquellos que no recibieron a Jesucristo. Y cuando dice a los hermanos en Cristo, se está refiriendo a los judíos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ajá. Todos, de las ovejas y cabritos, todos están integrados dentro del pueblo gentil, dentro de las naciones. Ajá, pero las ovejas van a ser todos aquellos que durante la tribulación, de hecho va a ser durante la tribulación este juicio a las naciones, son los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Son todos aquellos que no se echaron para atrás cuando vino la persecución, cuando vinieron los mártires, cuando la tribulación estaba todo lo que daba. Quien haya recibido a Jesucristo y no se echó para atrás, dice la palabra de Dios que ellos son las ovejas que va a mandar el Señor a su derecha. ¿Para qué? Para que pasen al gozo del Señor. Pero va a haber cabritos que durante la tribulación van a seguir rechazando a Cristo. Cuando leímos allá en diciembre del año pasado Apocalipsis, vemos que aún y con todos los juicios, leímos en la palabra que aún y con todos los juicios que el Señor había enviado sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, en vez de arrepentirse, blasfemaron contra el Señor. Entonces, a eso se refieren quiénes son los cabritos, los que durante la tribulación, a pesar de todas las obras portentosas de Dios, no se arrepintieron y siguieron rechazando al Señor. Esos van a ir a su lado izquierdo y son los que van a ser condenados al lago de fuego y azufre. Cuando habla de los hermanos en Cristo, recuerdan que en la tribulación inclusive cuando hablamos de los 144,000 sellados, la palabra de Dios, por ahí hay varias personas, inclusive en Facebook, han hecho videos de que son cristianos, de que son los testigos de Jehová, de que son personas ahí que van a agarrar en la tribulación. Es una mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara al decir que van a ser judíos. De hecho, nos da inclusive que van a sacar 12,000 de cada tribu. De la única tribu de donde no van a salir los 144,000 sellados es de la tribu de Dan, porque dicen que de la tribu de Dan va a ser el anticristo. Pero ya me salí del contexto. Entonces, estamos hablando que los judíos que acepten a Jesucristo y que a pesar de la persecución, del rechazo de su pueblo, de todo lo que les van a hacer, ellos no se van a rehusar a negar a Jesucristo como el único Salvador. Ellos van a ser los hermanos en Cristo que también van a tener parte bueno, van a tener parte en el gozo del Señor. Por ahí hay una alabanza muy bonita que se llama El Centinela.
de este Paul Wilbur. Escúchenla y empieza un señor hablando y no saben cómo me emociona cuando dice esa alabanza que va a tener lugar al mismo tiempo una guerra y una celebración de bodas. Si lo analizamos, eso es hermoso, es increíble, ¿no? Por un lado está el Señor venciendo a todos sus enemigos y por el otro lado estamos todos los creyentes en Cristo celebrando las bodas del Cordero. Eso va a ser increíble. Pero bueno, a grandes rasgos ese es el comentario que teníamos que hacerle al capítulo 25. Y pues los invitamos a que si ustedes se quedan con dudas, a que si quieren que ampliemos más un tema o tienen alguna pregunta, con todo el gusto del mundo envíenla en los comentarios, envíenla al grupo de Facebook y a la brevedad trataremos de dar respuesta. De hecho, las preguntas que nos han hecho se las hemos respondido en menos de 24 horas por lo menos y pues ahí estamos, sirviendo al Señor. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 26, versículos 1 al 29 del Evangelio de Mateo, y escrito está, el complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Uy, qué bendición. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toman, coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban ella de todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Híjole. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. No sé cómo le vamos a hacer el día de mañana para darles un comentario, porque todo lo que leímos el día de hoy está verdaderamente como para pasarnos estudiando todo un año, es tan solo lo que vimos el día de hoy. Pero bueno, ya mañana veremos de qué hacemos el comentario, esperemos que Dios lo permita. Y pues Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu misericordia es para siempre y porque tu amor jamás se aparta de nuestro lado.
Gracias por cuidarnos y bendecirnos, por resguardarnos en este tu hogar, Señor, por cuidar y bendecir nuestro camino, no solo de nosotros, sino de todas las personas que han creído en tu nombre como Señor y Salvador de todo el mundo. Te pedimos que mañana tu bendición siga con nosotros como siempre, Señor, y que nos acompañes a cualquier lado que vayamos, porque si no es contigo no queremos ir a ningún lado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, duerman tranquilos y bye.